esto tiene que ver con una visita muy importante. Le vamos a agradecer estos minutos y además tenemos muchas consultas para hacerle, porque la verdad la situación ha cambiado, el panorama hoy por hoy es distinto y estamos hablando de esta pandemia por COVID en el mundo, el impacto y la mirada que tiene sobre todo en la República Argentina y especialmente en Santiago del Estero. Le vamos a dar la bienvenida a la ministra de Salud de Santiago del Estero, licenciada Natividad Nassif. Un gusto y gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias Karina por invitarme y bueno, buenas noches a todos. Ministra, usted imaginará que son muchas las consultas, pero en el marco de estas consultas el ánimo es distinto. Hoy me parece que podemos hablar con otros valores, con otros números y eso nos anima para mirar para adelante en esta pandemia que lamentablemente se ha llevado a la vida de muchos santiagueños, pero hoy la realidad es distinta. ¿Dónde estamos parados, ministra, a nivel epidemiológico por COVID? Bueno, a nivel epidemiológico estamos al final de una segunda ola, con un índice de positividad que varía entre el 3 y el 6%, y con pocos casos positivos, tanto en capital como en el interior, y con un bajo índice de letalidad. Aparecen esporádicamente algunos focos muy asociados a la movilidad que tiene la gente en zona de frontera, pero en todos los casos son rápidamente resueltos mediante aislamientos, tanto de la población, de la gente, como también en algunos casos de barrios y en otros de poblaciones. Ha sido una estrategia exitosa porque eso nos ha permitido ir cercando la posibilidad de propagación. Bien, ministra, en esta semana, un día de lo que va esta semana, no hubo fallecidos por COVID en Santiago. Sí. Y ese es el beneplácito de anunciar esas noticias también. Así es. Bueno, y hoy sería el segundo día sin fallecidos. Cuestión que a nosotros nos da más aliento, son noticias alentadoras y motivadoras para seguir adelante y también tener la esperanza de que vamos en un camino que va a ser más tranquilo y con mayor capacidad el sistema sanitario para reaccionar ante una eventual tercera ola. Ministra, para hablar de los números, de la cantidad de dosis de vacunas COVID en Santiago, sí. Si usted me permite, hagamos una mirada atrás. Sí. A diciembre, cuando todavía no habían llegado las primeras dosis de la vacuna y en Santiago del Estero el personal de salud se capacitaba para la posibilidad de esa logística de vacunas. Y hoy los números de más de 1 millón de dosis colocadas. Así es, aproximadamente 1.017.000 dosis colocadas, que representan algo así como el 93% de todas las vacunas recibidas. Nuestro personal de salud, desde el inicio de la pandemia, ha tenido una permanente capacitación y una vocación muy responsable de poder incorporar nuevas destrezas, nuevas habilidades y nuevas competencias. Esto ha permitido un trabajo en red, un trabajo en donde nuestros recursos humanos han podido articular competencias y capacidades y poder sostener todas aquellas demandas que a lo largo de esta pandemia han ido exigiendo responder. Así, por ejemplo, hemos conformado un grupo itinerante de terapistas. Nuestros kinesiólogos se capacitaron en atender pacientes respiratorios, nuestras enfermeras en todas aquellas competencias que exigía hoy la complejidad de incorporar equipamiento diferente, nuevo, y es decir, todo el personal de salud, todo el equipo de quienes integran hoy un hospital, una unidad primaria de atención, también
la gente que está en el interior de la provincia y que se distribuye como personal de salud en diferentes niveles de complejidad, como son los hospitales distritales, los hospitales zonales y los hospitales de tránsito. Digamos, conduciendo, coordinando esta red dentro del interior, son los hospitales zonales. Son las postas sanitarias que no me salía. Entonces las postas sanitarias también adquirieron competencias necesarias para poder atender situaciones en pandemia. Y en estos momentos podemos decir que estamos con un 50% de la provincia siendo georreferenciada. Esto significa que cada hospital está registrando su población que va a tener a cargo. Y eso implica poder generar estrategias de prevención, de promoción, como también de atención cuando se identifican en cada hogar qué situaciones de riesgo existen. Y en el interior eso es muy importante porque va a asegurar una atención con la rapidez que se exige en determinadas situaciones. Y en este periodo de pandemia también nuestros hospitales del interior adquirieron las capacidades para atender la población COVID. En algunos de ellos se conformaron salas COVID. También hemos logrado 3 o 4 camas de terapia, capacidad de proveer oxígeno, es decir, también generar frecuentes encuentros para discutir, unos workshops en donde se analizan los diferentes tratamientos que cada hospital va a realizar ante determinadas situaciones. Entonces todo esto ha generado una sinergia y un trabajo en equipo muy importante para contener esta pandemia. Junto a ello, no olvidemos que por decisión del gobierno de la provincia, en este caso en la figura del gobernador, del doctor Zamora, la inversión en recursos, en infraestructura y en equipamiento va a dejar como saldo positivo de esta pandemia, que realmente es una tragedia, hospitales con una gran capacidad de atención. Ministra, indudablemente en este marco de demanda que usted hace referencia, sí, y con el tema del COVID que va cambiando y que es dinámica la información de manera diaria, y eso no se lo voy a decir a usted lógicamente, pero en esa demanda Santiago fue respondiendo paso a paso. Laboratorio con hisopado en nuestra provincia, profesionales de Santiago del Estero, suero equino, plasma de convaleciente, o sea, fue tratando diariamente cuando nadie tenía ningún manual para hacer frente a esta pandemia. Así es, nosotros en ese sentido fuimos muy innovadores. Yo les quiero decir que estas permanentes motivaciones han venido muchas del gobernador de la provincia, que ha estado a la par nuestra, ha sido un compañero más de trabajo en todo este proceso de generar estos tratamientos denominados compasivos. Fue él quien comenzó a liderar, a ubicar proveedores, a ver de qué manera podíamos hacer una inversión para poder disponer de esos tratamientos compasivos cuando todavía no se había decidido comprar en otras provincias. Nosotros ya lo teníamos y nuestro personal capacitado, ¿no? Y también nuestros laboratorios. Es decir que aquellos recursos que se requirió, y no quiero dejar de lado los recursos humanos, se tuvo en cuenta y se los incorporó. Y la provincia incorporó personal desde médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos radiólogos, técnicos en laboratorio, agentes sanitarios, enfermeros, o sea, hubo un ingreso de recursos humanos que ha hecho posible la atención de excelencia que hubo en nuestros hospitales. Ministra, indudablemente también no quiero dejar pasar por alto el tema de la distribución de oxígeno, que en su momento
ocasionó en otras provincias grandes complicaciones cuando estábamos en plena ola por esta pandemia de COVID. Santiago del Estero también avanzó en este sentido. Sí, nosotros tuvimos un momento de tensión que rápidamente lo resolvimos, que fue en el mes de mayo, parte de junio, que fue el pico de la ola. Y en ese sentido, el gobernador de la provincia tomó la decisión de ver de qué manera podíamos descentralizar la provisión de oxígeno en el interior de la provincia. Esta es una provincia grande, con mucha población en las áreas rurales, las distancias a la ciudad capital son importantes, entonces hemos visto la posibilidad de invertir en una planta de fabricación de oxígeno en Añatuya y otra planta en Monte Quemado. La de Añatuya la acabamos de inaugurar ayer, va a proveer al hospital de Añatuya de todo el oxígeno que sea necesario, porque ahí se está utilizando ya alto flujo, y vamos a seguir agregando todo aquel equipamiento necesario para poder proveer también a los otros hospitales de la región. Y en Monte Quemado posiblemente ya dentro de 15 días podamos inaugurar. O sea que estamos muy atentos a todas aquellas decisiones que sean necesarias por ser estratégicas para poder resolver situaciones de salud. Ministra, esta semana estuvieron reunidos en el marco de COFESA, presidido por la doctora Carla Bisotti. Sí. ¿Cuáles son lo trascendente en el marco de esta variante Delta, la probabilidad de una tercera dosis, los estudios que se hacen en vacunas para niños menores de 12 años? Me parece que son algunos de los temas que ustedes han abordado. Sí, sí, bueno, se elaboró un plan de vacunación para el mes de septiembre, donde tenemos que hacer mucho hincapié y focalizar en la segunda dosis para poder tener nuestra población con un esquema completo. En Santiago del Estero hemos avanzado en ese sentido, porque nosotros en estos momentos estamos teniendo con primera dosis más del 95% de la población objetivo, y con segunda dosis el 65-67% de la población objetivo. Y si nosotros vemos al interior de los estratos de edades y de segmentos de población consideradas de riesgo, tenemos vacunado con esquema completo el 100% del personal de salud. Tenemos con un esquema de primera dosis el 94% del personal estratégico y el 75% con la segunda dosis. Los mayores de 60 años tenemos el 90% con la primera dosis y el 73% con la segunda. Los de 18 a 59 con factores de riesgo tenemos el 100% de la primera dosis y el 70% de la segunda. Y de 17 a 18 a 59 años sin factores de riesgo, sí, también tenemos un 85% con primera dosis y un 65% y un 55% con segunda dosis, con primera y con segunda dosis. Es decir que para nosotros la vacunación ha sido una campaña histórica, ha sido una campaña exitosa. Las estrategias que hemos utilizado han permitido estos logros, y eso se ha puesto de manifiesto cuando cada una de las provincias hemos expuesto en el marco del COFES. Y con respecto a la variante Delta, sí, estamos también previendo la posibilidad de que haya una circulación comunitaria. Es una de las variantes de preocupación por su alta contagiosidad y algunos efectos colaterales que tiene. La provincia se está preparando, estamos ampliando salas de internación,
Estamos generando una estrategia de lograr autonomía en la identificación del genoma. Hoy tuvimos una reunión en relación a ello y quizás la otra semana podríamos dar una información importante para la provincia. Y creemos que nuestra mejor herramienta ha sido la vacunación para poder enfrentar una posible tercera ola, y por otro lado también el comportamiento de la sociedad, que ayuda mucho, que sigue manteniendo los hábitos de usar el barbijo, el tapaboca, con lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Son dos cuestiones fáciles de poder lograr. Por eso estamos permanentemente pidiéndole a la población que aún no se ha vacunado que vaya a los vacunatorios permanentes que están en Capital, en Banda, y también estamos implementando ya en el interior en algunos hospitales. Ministra, le agradecemos su visita, indudablemente al ser la cabeza de un trabajo arduo que se viene desarrollando, incansable el personal de salud en Santiago del Estero, eso hay que decirlo, hay que saludarlos porque diariamente están animados, no solamente en el tema COVID, sino que tienen que seguir enfrentando otras situaciones a nivel sanitario que se dan todos los días y sin embargo han permanecido y siguen trabajando en esta primera línea de acción. Así es, yo creo que el equipo de salud ha sido eficiente, pero también muy comprometido en este proceso de pandemia. Todos estos logros, sin ellos no hubiera sido posible. Por eso creo que todos los santiagueños debemos estar orgullosos del personal de salud que tiene el sistema sanitario de la provincia. Y aprovecho la oportunidad para decirles muchas gracias. Ministra, gracias por esta entrevista, por estos minutos. Sabemos de sus responsabilidades y compromisos, pero aún así nos ha dado este tiempo para poder conversar sobre todas estas noticias que nos dan ánimo y nos dan aliento para seguir adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre están informando y eso nos ayuda mucho. Muchas gracias, ministra. Gracias. Buenas noches. La ministra de Salud de Santiago del Estero, ustedes la escuchaban a la licenciada Natividad Nassif abordando todos los temas en el marco de esta pandemia, pero me quedo con la buena noticia. En la jornada de hoy no se han reportado muertos por COVID en Santiago del Estero. El segundo día de esta semana con esta noticia. Seguimos con más información.